Hola, Padre Umbi, ¿el lobo está o no está? ¿El Padre Umbi está o no está? Hola, Padre Umbi, ¿cómo Oh, estás? ¿cómo está Cristian? Feliz Día de la Música. Hola Ceci, bienvenida. Gracias, Eh, Padre. Igualmente para vos. bueno, ya me dijeron lobo, me dijeron despeinado, me dijeron de todo antes de entrar. ¿Te No gustó hay la mucho para presentación? peinar. No hay mucho para peinar, Sí, dice. Es con cariño, no, y Padre. casi, Uno va casi tomando hago de confianza movilero. y uno va tomando confianza y es peligroso ya, ¿viste? No, ya ves, no. Sí, bueno, Padre, mañana 23 vamos a estar celebrando y es lindo poder hacer este reconocimiento. Yo no lo conocía, si no es porque vos nos lo mencionaste. La iglesia va a estar celebrando al beato José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez. ¡Qué nombre, Así eh! es. Bueno, como típico mexicano, viste que tienen como 2 cuadras de nombre y además asuman todos los apellidos que hayan para acomodar. Y como este tenía un apellido cortito de 3 letras, Pro, Claro. también ahí se sumó el Juárez. Y agradezcamos que no le pusieron un tercer Sí, apellido por sí, ahí, sí, sí, menos mal que es pro. que suele ser costumbre también. Claro, Pero claro. bueno, es una Mártir. vida muy interesante, mártir, y Mm, me parece, si bien la iglesia lo celebra justamente mañana, también este año se da una coincidencia muy importante porque él muere gritando Viva Cristo Rey, que es Mirá, justamente la fiesta de este domingo, ¿no? exacto. Eh, y que, bueno, por otro lado, a pesar de que la imagen lo presenta así muy serio, es alguien que se caracterizó por su alegría. claro. Porque vieron que hay veces que, a veces en nuestras catequesis, empezando por mi gremio, digo, no, no le voy a atacar a los catequistas, pero nosotros a veces los de mi gremio y otros en la iglesia, nos empeñamos en resaltar que la santidad consiste en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, que también forman parte de la vida, pero en realidad a veces nos olvidamos lo esencial, ¿no? Que es que se puede enfrentar la vida con todas sus vicisitudes desde esa vocación bautismal que es la consolación, porque ahí seguimos a alguien que venció a la muerte. Y esto fue lo que alimentó la vida del padre Prop, que tenía muchísimos motivos para haberse quedado en su casa encerrado y agobiado por la tristeza, pero eligió la alegría. Y me voy a remitir a algunas pruebas. Mm, Él nace, bueno, en 1891. Bueno, tiene una juventud muy tranquila, muy normal, con algunos noviazgos y decepciones amorosas y amistades. Y en medio de toda esa juventud descubre su vocación al sacerdocio y a hacerse jesuita. Entra al noviciado y apenas entra al noviciado comienza la Revolución Mexicana, que bueno, va a traer muchos problemas para la iglesia. Comienza una persecución mm, en algunos lugares de México, todavía no en todo el país, y esto hace que al poco tiempo de entrar, bueno, se disuelva el noviciado y él tenga que salir del país. Y ahí comienza un largo exilio, primero por algunos países aquí de América, formándose como jesuita, ¿no? Con sus compañeros, y después en Europa. O sea que esto ya le significa salir de su país, no ver a su familia, incluso su mamá va a morir sin que él pueda venir a despedirla. mm, Y estando en Europa, a medida que avanzaban sus estudios, también comienzan algunos síntomas en su salud que no le terminaban de encontrar la vuelta, y que después va a determinar que ya ordenado sacerdote lo envíen a México. Y es muy curioso porque no dicen vaya a México a, o sea, a ejercer su ministerio, a vivir su sacerdocio, le dicen vaya a morir a México, Oh, ¿no? No se nos muera acá, muérase en su país, sabiendo que ya prácticamente el catolicismo, con todo lo que significa el catolicismo en México, ¿no? Con todo ese fervor popular, el catolicismo estaba siendo duramente perseguido. Y él vuelve a México. Bueno, en toda su formación él se destaca por el sentido del humor, por las bromas que hacía, era alguien muy bromista. Alguna vez el padre Rossi me contaba que conoció a un viejito en Ecuador que había sido compañero del padre Pro ajá. y que no entendía cómo la iglesia había beatificado a alguien que le hacía bromas, como por ejemplo, cuando estaba leyendo el diario venía con un encendedor y le prendía el fuego, ¿no? Le No. incendiaba. Entonces, ese tipo de terrible. bromas lo hacía. Bueno, no estoy invitando a que nadie No, imite no, al No, no. no, Beato Pro haciendo eso en su casa, ya no hay diarios casi de papel, no, pero, por suerte. pero bueno,
las bromas forman parte también de la santidad, ¿no? Y él era muy bromista y le gustaba mucho y siempre llevaba esta alegría que nadie entendía porque vivía en el exilio, estaba enfermo, tenía dolores y nadie entendió después todo lo que este hombre estaba viviendo por dentro y sin embargo siempre se lo notaba con un carácter jovial, alegre. Y cuando vuelve a México, que bueno, como decía, el cristianismo estaba perseguido, el catolicismo, estaba prohibida la celebración pública de la Eucaristía, comenzaba el exilio de muchos religiosos, sacerdotes, obispos, comienza a celebrar las misas clandestinamente y se va ingeniando para celebrar. Tenía algunas metodologías ahí para ser bien, como diría Jesús en el Evangelio, astuto como serpiente, ¿no? Y sencillo como paloma. Y después también se hace un maestro en el arte de los disfraces, Ah, mirá. porque como no podían portar ningún tipo de identificación religiosa, bueno, él se tenía que mostrar cercano a sus feligreses, y bueno, y tiene toda una colección de disfraces, se disfrazaba No, de obrero, de barrendero, de no. policía, Qué maestro. para poder estar cerca, ¿no? Un maestro realmente. El gobierno sabía de sus actividades, pero nunca lo podían agarrar infraganti, hasta que finalmente inventan una causa, una complicidad más de sus hermanos que de él, en un atentado a un funcionario, los detienen, los sentencian a muerte, y ahí aparece un funcionario argentino que andaba por México, que justamente negocia, interviene, pidiendo la libertad de estos acusados. Y bueno, el gobierno en un momento se compromete a liberarlos y expulsarlos del país, pero la orden llega tarde y bueno, finalmente el padre Pro muere con los brazos así en cruz, como se ve en la foto, Claro, estamos gritando compartiendo "Viva Cristo Rey". Sí, una exacta. imagen, Padre Umbi, que es real, es del momento. Es real, ¿Mandan a los medios a que saquen una foto? ¿Cómo es esto? sí. Bueno, ahí estaban los fotógrafos, creo que un periodista, sí, un fotógrafo autorizado por el gobierno que va a registrar la muerte de estos acusados de un atentado. Y bueno, y mueren casi todos menos uno de los hermanos Pro a los que les llega el perdón, al que le llega el perdón del gobierno, pero llega ya tarde, ¿no? Para los otros. Y sin embargo, dice él, cuando le dicen que pida su última voluntad, él dice que quiere rezar, dice "Viva Cristo Rey", abre los brazos en cruz y bueno, y así recibe la muerte. Y cuentan también los contemporáneos, los que estaban por ahí, que incluso hasta se le dibujaba una paz en el rostro, casi hasta una sonrisa, de saber de que su misión estaba cumplida, ¿no? Así que, bueno, como todo mártir, por un lado, su sangre es semilla de la fe, y esto se ve en México, su vida ha trascendido incluso el ámbito religioso. Hay monumentos suyos en las plazas, e incluso algunos descendientes del presidente Plutarco Calles, que fue el que lo mandó a fusilar, participaron hace pocos años de homenajes al padre Pro. O sea que No. el presidente Calles está revolviéndose en su tumba ahí viendo a sus descendientes participando de los homenajes de aquel Qué a que bueno. él mandó fusilar, ¿no? Bueno, esta es la vida de los mártires, y bueno, yo creo que en un fin de semana tan lindo como este que inauguramos en este Día de la Música, y donde elegimos de alguna manera qué música queremos para nuestra vida, bueno, el Padre Pro también nos enseña que aún en los peores dolores, en las tragedias, en los momentos dolorosos, podemos poner la música, la sinfonía de una sonrisa, que es testimonio también de aquel en el que creemos, ¿no? Me hace acordar a La vida es bella. ¿Te Sí, acordás, totalmente. padre? Mm, Recordaron la Sí, película, ¿no? sí. Con toda una realidad en donde la música también iba acompañando un momento verdadero de dificultad, en donde Mm, había muchas razones por las cuales cantar algo terrorífico. mm, sí, es muy lindo, y es lindo recomendar a quienes no la vieron que sí. puedan ver. Es una linda vida, va una linda historia. Y, y bueno, y también hay una película mexicana sobre la vida del padre Pro. Ajá. Quienes quieran conseguirla, ahí le vamos a dejar, pueden pedirla ahí yo las puedo facilitar ahí en las redes sociales, ¿no? Recordanos las redes, ya que estás, padre. Bueno, @ciberfogón en Instagram o @Radio Fauro. Ahí ya hay algunos datos también de dónde encontrar más referencias de la vida del padre Pro,
quienes por ahí quieran ver la película también, sobre la vida del Padre Pro, es una vida muy, muy interesante, que bueno, que nos puede ayudar también y sobre todo digo esto de romper esa idea de que la santidad es solo dolor, sacrificio y sufrimiento, ¿no? Sino que es dolor, sacrificio y sufrimiento enfrentado desde el gozo del resucitado, ¿no? Que es el que nos da la alegría de poder seguir caminando. Él es beato, padre Umbi, ¿no? Él tiene una causa de santificación también pendiente, en proceso, algo así. Sí, él fue declarado beato por Juan Pablo II Ujú, y ahí los procesos a veces son un poco lentos. Alguna vez le claro, preguntaron al Papa Francisco por sí. qué no lo hacía santo al Padre Pro y dijo, porque los mexicanos no se mueven, tienen que promover un poco la causa, los Claro, que se encargan de eso, pero claro. realmente eh, ahí está su cuerpo, reposa en la parroquia Sagrada Familia en México, en la Ciudad de México, en la colonia Roma, se Ujú. llama, las colonias son como los barrios, incluso hace unos años hubo una película mexicana que se llamaba Roma y era por ese barrio, Ah, eh, y bueno, y otra de las características es que en medio de lo que fue su muerte, estando, insisto, prohibido todo tipo de culto religioso, su funeral fue multitudinario. La gente salió a las calles y el gobierno no pudo impedirlo, ¿no? Porque era realmente fue tanta la gente que lo había conocido y la gente que se había sentido identificada con él y la indignación que se sentía frente a lo que significó su muerte joven, que bueno, la gente no tuvo miedo de salir y el gobierno tuvo que tolerar esa manifestación pública, ¿no? Y bueno, y ahí está en la misma parroquia donde se celebraron sus exequias, la parroquia Sagrada Familia. Padre, qué fuerte es la imagen que estamos compartiendo a través del canal de YouTube, los que puedan acercarse a verla allí. Él con los brazos abiertos en cruz, qué significación particular y asociación al sacrificio de Jesús, ¿no? Sí, y fíjate que esta foto tiene como esos brazos en cruz Sí, también, de alguna manera, más allá de lo que implica la cruz para todos los cristianos, es también es un signo profético, porque cuando el Padre Pro muere, en realidad comienzan los últimos 3 años más dolorosos en la historia mexicana, mira. que es el momento de los cristeros, ¿sí? Mm. Donde habiéndose prohibido ya oficialmente todo tipo de culto, bueno, muchos cristianos salen a las calles y forman ejércitos para rebelarse contra el gobierno. Bueno, ahí se dan muchos hechos de violencia y de muerte, pero ahí van a salir muchos mártires, ¿no? Muchas vidas mártires, hay realmente vidas extraordinarias. Hay una película que por ahí también es poco Ujú. conocida, que se llama Cristiada, ¿no? Que cuenta un Sí. poco, es una producción norteamericana, tiene un poco todos los efectos de Hollywood, pero ahí aparece, por ejemplo, la vida de Joselito, que fue un niño, un jovencito, un adolescente, también que murió como el Padre Pro, gritando Viva Cristo Rey, y bueno, y que fue canonizado junto con el Padre Brochero, la misma canonización Cierto. así Sí, compartió, sí. así que es una vida que vale la pena. Joselito, yo hace poco en otra comunidad hice un recorte, porque Cristiada dura como 2 horas y media y bueno, tiene mucho de Hollywood, Mm. pero yo hice ahí como un recorte de la vida de Joselito y se los pasé, que más o menos es menos de una hora, se lo pasé a unos chicos, hice un experimento, ¿Y? pasé a unos, y vos sabés que, bueno, Joselito se caracterizó por ser un monaguillo en formación, y fue notable porque en un grupito de 20, 30 chicos, todos querían ser monaguillos después de ver la Ah, vida de qué Joselito, maestro. ¿Los así inspiró? que no, realmente estos mártires nos siguen dando vida, ¿no? Ujú. Eh, y uno ve porque, digo, la película tiene un final aparentemente triste, pero enciende los corazones, ¿no? Enciende el corazón y nos hace latir más fuerte y con más ganas de entregarnos. Padre, ¿qué significaba este lema que llevaba en el corazón tanto nuestro querido Beato, que hoy estamos recordando, Miguel Agustín Pro, como de otros hermanos? Esto de Viva Cristo Rey, ¿tenía la idea de una ofensiva o tenía otro sentido? Digo, especialmente porque este domingo vamos a estar, como decías recién, celebrando a Cristo Rey y el comienzo del tiempo de Adviento.
Bueno, era la fiesta de Cristo Rey era muy nueva, había sido recién propuesta por la Iglesia como una imagen del, digamos, de un contrapoder, de un poder espiritual, ¿no? Y entonces, al decir viva Cristo Rey, era decir, bueno, nosotros seguimos a este Señor, ¿no? Ujú. Era una, no era una contrarrevolución, sino era poder decir, bueno, nuestro Señor es este Rey, el Rey de nuestros corazones, Anunciar. el Rey de nuestras vidas. Anuncio, es un anuncio profético y, bueno, por supuesto que esto indignaba, Mm. porque, bueno, también era un poco lo que pasaba en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús hablaba del reino, cuando hablaba de mi reino no es de este mundo, hablaba del reino de Dios, que bueno, uno podía leerlo con una connotación política o con una connotación espiritual o con un anuncio profético, ¿no? Como un anuncio profético que en definitiva es. Y decir viva Cristo Rey era una manera de un anuncio profético con el cual animaba a toda la gente, no solamente a los mártires, sino a todos aquellos que querían seguir detrás de este Señor que es el Rey de nuestras vidas, de nuestro corazón, y que no implica negar la realidad que vivimos, ¿no? Quizás también vale la pena decir que ahí en México no era fácil anunciar a Cristo Rey porque la Revolución Mexicana tenía su razón de ser y estaba denunciando injusticia, pero también tenía excesos. Y entonces eh, mantener ese anuncio sin contaminarse por la ideología era todo un desafío también, ¿no? Mm, mm. Sí, años seguramente muy difíciles para entenderlos a lo que es hoy, ¿no? La realidad, contexto sociocultural totalmente diferente, pero lo que no cambia, creo, padre, que es eso que mencionás, ¿no? Lo de saber que la fe, cuando es firme, no hay nada que la mueva, ¿no? Y para ayudarnos también a no tener dudas cuando tenemos fe, aunque a veces el contexto sea difícil o adverso. Sí, ese es el carácter profético, ¿no? Claro. Saber que, bueno, a veces hay cosas que pueden ser buenas de un lado y del otro, que no hay una verdad absoluta. Mm, Me hace acordar en este momento, ¿no? Que fue lo primero que dijo Monseñor Colombo cuando fue electo el otro día presidente de la conferencia episcopal. Dijo también las reformas económicas, pero que los pobres no queden afuera, ¿no? O que la gente no quede afuera, ¿no? mm, Entonces, son estas dimensiones proféticas, ¿no? De poder decir, bueno, no nos casamos ni con unos ni con otros, Mm. anunciamos a Jesús y tratamos de ver también por dónde pasa Dios y dónde no está Dios, que es la gran tentación a veces, a todos poder encontrarlo a Dios o fabricarnos un Dios a nuestra medida o que entre en nuestra cabeza. Y Dios es más grande que nuestra cabeza, ¿no? Aún de los cabezones como yo, Dios es más grande todavía, ¿no? Nos claro. supera. Qué Padre Umbi, grande. ya estamos casi sin tiempo, te pedimos que nos regales la bendición para que, bueno, todo esto se pueda ir asentando en el corazón y realmente con nuestra vida, sin que tengamos que gritar Viva Cristo Rey, con nuestra vida misma, con nuestro testimonio, los demás puedan descubrir que Cristo Rey vive a través de lo que somos y tal cual nos comportamos. Cómo no, con esta bendición que llegue, quiero especialmente pedir la bendición para todos los que ejercen el ministerio de la música en sus comunidades, para todos aquellos que alegran la vida, para todos los músicos y artistas vinculados con la música, que, como suelo decir en otros espacios, son los que nos ayudan a ver con otra mirada en nuestra vida cotidiana, ¿no? Los que nos ayudan a descubrir las perlas que a veces pasamos al lado y no nos damos cuenta, y la música, la letra, las canciones, las historias cantadas y contadas con la música y la animación de nuestras celebraciones nos ayudan a poder cambiar el corazón, así que pedir especialmente una bendición y agradecida por el ministerio de la música Amén. en la iglesia y también en nuestra vida. Y también una bendición para todas las familias, para todos aquellos que están viviendo también su martirio del día a día, Mm, en su trabajo, en sus esfuerzos, en sus desganos, mm, en sus enfermedades, a veces en la privación de la libertad y en tantas otras cosas que nos igualan un poco al Padre Pro, pero que no nos victimizan, sino que al contrario nos animan a dar la vida con alegría. Que reciban todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén.
Padre, excelente, excelente este momento. Gracias por permitirnos, bueno, compartir y conocer también un poquito más que la fe es inamovible, ¿eh? Y que no la vence ninguna realidad que sea tan tremenda como la que vivió el Beato Pro. Gracias por traernos esto, Padre. No, gracias a ustedes, gracias Ceci, bienvenida y feliz día, Cristian, y a todos los Gracias, músicos. gracias. Nos vemos la Gracias, semana que viene. Padre. Gracias. Abrazo grande. Gracias.